Buenas tardes y muchísimas gracias a todos para su interés. Veo otra vez que son muchísimas personas y como les dije, el programa de hoy es hablar de Egipto. ¿Qué significa hablar de Egipto? Significa probablemente de hablar de la civilización más famosa de todo el tiempo antiguo. Cuando hablamos de Egipto, en realidad hablamos de una civilización muy antigua, pero no la más antigua. Cuando estamos hablando de Egipto, hay que checar siempre el mapa. Como siempre digo, no se puede estudiar una, una época histórica sin ver el mapa y dónde se desarrolla esa civilización. En este caso, toda la historia de Egipto es muy clara viendo cómo es su territorio. De hecho, Egipto tenía un nombre suyo que era Tierra Negra. Esto era la palabra correcta que usaban los egipcios para describir su mismo país. En egipcio se decía Kemet. Entonces, otra vez tenemos un nombre que no es el nombre correcto, porque hablando de Egipto, la palabra correcta tendría que ser Kemet. Egipto es un país dicotómico. ¿Qué significa dicotómico? No es ningún insulto, simplemente significa que está dividido en dos partes muy diferentes entre ellas. Las dos partes que se distinguen son el Egipto del norte y el Egipto del sur. Lo curioso es que el Egipto del sur se llama alto y el Egipto del norte se llama bajo. Entonces, al inicio me confundía mucho este tipo de división. Lo que después descubrí era que según los egipcios, en realidad el Nilo se parecía a un árbol. Entonces, si ustedes ven el Nilo como un árbol, se dan cuenta que la parte del norte, que es el delta del Nilo, en realidad son las raíces del árbol, mientras que el río que corre a través de todo el país es prácticamente el tronco, la parte más alta del árbol. Por eso se dan cuenta que la parte alta del Nilo es la parte alta del árbol, o sea, el sur, ¿de acuerdo? La otra división que es brutal porque se puede ver directamente desde satélite, esta es una foto desde satélite, es la diferencia entre el Valle del Nilo y lo demás del país. En este caso, el Valle del Nilo es completamente oscuro, se ve de color verde y el desierto es de color más claro. Es por eso que los egipcios distinguían tierra negra y tierra roja. La tierra roja era claramente el desierto, donde no había vida, y la tierra negra era la única parte del país que permitía la vida y permitía la civilización. Entonces, cuando dicen que el país es dicotómico, es en realidad en doble sentido. Rojo contra negro y norte contra el sur. A componer otra parte del Egipto histórico son otras regiones. En este caso, el Fayum, que es una región de oasis y es muy fértil y fue muy importante para el desarrollo histórico del país. Y la región del Sinaí. El Sinaí es una península de forma triangular que conecta Egipto con Asia. De hecho, Egipto es el último país de África y su parte de Sinaí en realidad se considera geográficamente ya Asia. ¿Por qué se habla de Egipto después de Sumerios? Bueno, porque esta península del Sinaí no era una gran conexión a la época. De hecho, era exactamente lo que dividía Egipto de lo demás de Asia, porque la península del Sinaí era completamente desértica. No podías cruzarla y no podías atravesarla si no tienes camellos, pero le podrá sorprender, los camellos es un animal que se domesticó eh, en época muy reciente. Por ejemplo, hace el 1000 antes de Cristo. Significa que toda la historia de Egipto no tiene camellos. Puede ser sorprendente porque siempre nos imaginamos Egipto lleno de camellos, ¿no? Es normal. En realidad, no. El camello es un animal nuevo. Es una evolución del final del inicio de la época del hierro y la gran parte de la historia de Egipto se desarrolla en la época del bronce. ¿De acuerdo? Para hablar de Egipto tenemos que distinguir dos diferentes culturas, porque Egipto surgió como cultura en el cuarto milenio antes de Cristo, con dos culturas separadas, la cultura de Buto Maadi y la cultura de Nakada.
La cultura de Buto Maadi está en el norte y la cultura de Nakada está en el sur. En este caso, empezamos desde el norte. La cultura de Buto Maadi toma el nombre, sin ningún tipo de fantasía, de dos pueblitos diferentes que pueden llamarse, adivinen, uno Buto y el otro Maadi. Entonces, no es muy difícil. Esta cultura se desarrolló en estos dos pueblitos, o más simplemente la arqueología nos dice que estos dos pueblitos existían. Nosotros no sabemos qué había entre Buto y Maadi, porque ahí se habla de 400 kilómetros, 300, 400 kilómetros. Tener toda esa parte vacía es imposible, entonces Buto y Maadi son los dos pueblitos que logramos encontrar, ¿de acuerdo? Practicaban la agricultura y podían también tener como proteínas las vacas, las ovejas, las cabras y los cerdos. Además practicaban una forma primitiva de pesca, o sea, podían pescar. Importaban vino y aceite. El vino y aceite no era típico de Egipto, llegaba desde Asia con las rutas del comercio. Y también se encontraron cerámica de la zona del Levante. ¿Cuál es la zona del Levante? Es la parte de Oriente Medio que hoy se reconoce como Siria, Irak, Irán. Prácticamente el tema de la clase pasada, si se acuerdan, ¿no? También se encontraron algunas pruebas que estaban trabajando el cobre. Y tenemos también domesticado el burro doméstico. Entonces, si tienen que imaginarse una aldea del Egipto antiguo, por favor, ningún camello, pero sí había burros, ¿sí? Afuera de la ciudad de Maadi se encontraron dos necrópolis que eran simplemente dos panteones donde se ponían los muertos, ¿no? Y no tenía mucha diferencia social, o sea, no había mucha diferencia entre la gente rica y la gente pobre. Esto nos demuestra que probablemente no había mucha gente rica, simplemente. Si uno es rico, lo quiere demostrar hasta después de la muerte. Ya sabemos muy bien que cuando hay diferencia social, todos lo queremos gritar, ¿no? Hasta en este país es algo muy común. Si uno se siente muy rico, muy fuerte, lo quiere demostrar a todos y gritárselo en la cara. También cuando uno muere, quiere seguir gritando. Por eso cuando encuentra una tumba donde no hay mucha diferencia entre los ciudadanos, esto nos demuestra que probablemente no había mucha diferencia social. No había clases sociales tan separadas, ¿de acuerdo? En la aldea de Buto se encuentra una transformación material, porque en Buto se empezaba a construir las casas en una manera y de repente cambia la manera que tenían de construir. ¿Cómo es posible este cambio? Normalmente hay dos posibilidades. La primera, conquista. Alguien los conquistó militarmente, destruyó todo y empezó a construir encima de sus casas. La segunda hipótesis es que su aldea fue asimilada por otra cultura. Y esta es probablemente la hipótesis más correcta. Buto tenía casas construidas con lodo y empezó a construir con ladrillos, similar al adobe que se utiliza en América del Sur. ¿De quién eran esta forma de construcción? Era de la cultura Nakada. Es el nombre que tiene otro pueblito que estaba en el sur de Egipto, y esto dio el nombre a toda la cultura. Entonces, en este pueblito del sur se encontró una forma diferente de construir y de vivir, y parece que la cultura de Nakada conquistó el norte, porque la ciudad de Buto empezó a cambiar su estilo de construcción, pareciendo más a la cultura Nakada. Esto nos da indicios sobre la evolución social y cultural de Egipto. Parece que el núcleo que nosotros conocemos como Egipto surgió en el sur y de ahí logró conquistar militarmente o culturalmente la parte del norte, ¿de acuerdo? Una cosa curiosa es que en las tumbas de Nakada se encontraron muchos restos animales, domésticos y salvajes. Por ejemplo, se encontraron esqueletos de babuinos, de cocodrilos, de elefantes y de hipopótamos. Esto nos demuestra también cuál era la importancia de estos animales y de la fauna local para este pueblo, al punto que cuando uno muere se los quiere llevar, ¿no? O al menos quiere llevarse el recuerdo de este tipo de vida. Encontramos también algún tipo de desarrollo social. De hecho, aquí pueden ver tres ciudades importantes: Hieracómpolis,
Nakada y Abidos. Aquí las ve, Hieracópolis, Nakada y Abidos. Estas tres ciudades empiezan a tener una diferenciación social, unas clases sociales. ¿Por qué? Porque están justo en una ruta comercial. De aquí pasaba todo lo que era de lujo y lo que era importado, claramente desde África, el África negra, el África del centro. Entonces, ¿dónde pasa la ruta comercial? Seguramente alguien está ganando. Alguien se vuelve pudiente y alguien más se vuelve pobre, ¿no? Entonces, ahí sí empiezan a notarse diferencias de tumbas y esto podría ser un indicio de una diferencia también de vida. Claramente, los que eran mercaderes y los que ganaban de este tipo de comercio tenían una vida, un estilo de vida mejor, ¿no? Bueno, la cultura de Nakada ya tiene dos características egipcias. La primera es el serek. Serek es una palabra egipcia que indica este tipo de dibujo y que es típico de los edificios de los reyes. Además, adentro del serek se encuentran un símbolo o más tarde unos símbolos para decir el nombre del faraón. Esto se volverá más tarde el cartillo. Cartillo es donde encontramos el nombre del faraón. Siempre lo encontramos separado del resto de la frase o del resto del texto, ¿de acuerdo? Y en este caso, el serek lo podemos ver con arriba un halcón. El halcón es Horus. Horus, desde el inicio de la historia egipcia, fue siempre central como religión. Entonces, estamos seguros que entre los primeros dioses que Egipto adoró estaba el halcón Horus, ¿de acuerdo? Otro tipo de representación típica de Nakada, que luego se volvió de Egipto completo, es la representación del soberano, como ellos representaban el soberano. Y podemos verlo en este caso. Esta se llama estela de Narmer. La representación del soberano con este estilo lateral, con esta forma, con el tamaño, con las proporciones, es típica de Nakada y luego se volverá típica de todo Egipto. ¿Quién es Narmer? Narmer es probablemente el primer faraón. Cuando nosotros buscamos entre los primeros faraones, siempre encontramos dos nombres, Narmer y Rey Escorpión. El Rey Escorpión es un rey que se representaba con ese animal, el escorpión, ¿de acuerdo? Pero, por favor, hay una película que se llama Rey Escorpión, donde actúa La Roca, ese señor súper mamadísimo. No piensen que Rey Escorpión se parece a él, ¿de acuerdo? Él es un gran actor, pero no es el primer faraón, ¿ok? Hay una hipótesis que nos muestra el Rey Escorpión como el general y Narmer como el faraón. Es posible, pero también podría ser que el Rey Escorpión fue el primer faraón y Narmer fue otro. De todas formas, Narmer es un soberano del sur y logra atacar el norte e invadir el norte y logra conquistarlo. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias. Cuando el sur logra conquistar el norte, se forma finalmente un estado único. En este caso es el estado de Egipto, ¿no? Empieza con el delta y termina hasta la primera catarata. ¿Qué es una catarata? Es una cascada. Es muy difícil pasar esa catarata. No pueden pasar con el barco por la simple razón que se destruye. Y siendo que el río era el medio de comunicación más fácil, bajo la primera catarata había territorio que era desconocido. Por eso, cuando vemos expandirse el Egipto hasta segunda o tercera catarata, significa que también geográficamente están explorando África, ¿de acuerdo? La guerra de conquista entre el sur y el norte crea la primera dinastía. Aquí les pongo muy cómodo una división de periodo con fechas y nombre de dinastías, porque la historia de Egipto es tan larga y tan difícil de calcular con años humanos que tuvieron que dividirlas en periodos. En general se consideran tres reinos, el antiguo reino, el medio reino y el nuevo reino. Claramente, antes del antiguo reino había un periodo extra que se llama periodo tinita, que es como decir el inicio. Y antes del periodo tinita estaba la protohistoria, o sea, la prehistoria de Egipto.
Entre un reino y otro había un periodo intermedio donde se perdía el control del territorio antes de adquirir otro orden. Cuando termina el nuevo reino, empieza el periodo más triste de Egipto, cuando pasa de una dominación a la otra. Primero será conquistado por los libios, después por los asirios, después por los persianos, después por los griegos, después por los romanos, y así adelante. Logró liberarse solo cuando cayó el Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, no, es una historia muy larga de dominaciones extranjeras. Pero no se preocupen, intentaré por lo que es posible evitar muchas fechas, si no enloquecen, pero al final encontrarán esta tablita muy cómoda y así podrán entender todo y poner todo en posición en el cronológica, ¿de acuerdo? ¿Por qué estoy enseñando este tipo de hieroglífico? Porque Egipto se consideraba dividido en norte y en sur, como ya les dije, ¿no? Bueno, la división era también ideológica, en el sentido que el sur y el norte eran dos diferentes diosas. Tenemos una diosa del sur que es Nekbet, que pueden ver, es un buitre prácticamente. Y tenemos una diosa del norte que es Wajet, que es un cobra, una serpiente. Entonces, ellas dos representaban las dos partes de Egipto. La unión de las dos partes también se ve a nivel visual de manera hermosa con la unión de las coronas. Porque el rey del norte tenía una corona roja. El rey del sur tenía una corona blanca. Cuando un rey del sur logró conquistar el norte, logró unir las dos coronas y así nació la corona de Egipto. Cada vez que ustedes ven un faraón usando una corona, es esta. Y gráficamente tiene el color blanco del sur y el color rojo del norte, que es representado también por estas dos diosas, Nekbet y Wajet. ¿Les hago notar algo? ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Se acuerdan que Narmen tenía una corona? Y lo ven con su tubito, su corona horrible de tubo. Bueno, ese tubito es la corona del sur, ¿de acuerdo? Y esto demuestra que fue un rey del sur a conquistar el norte. Por eso, la unión de las dos coronas es el símbolo más lindo de la unión de los dos Egiptos, ¿de acuerdo? Inicia un periodo que se llama Dinastía Tinita. ¿Por qué Tinita? Porque la capital es una ciudad llamada Tinis, en el Alto Egipto. Por eso se llama Dinastía Tinita. La sociedad empieza también a tener muchas clases sociales. Las élites se representan con escenas de caza, de guerra y de procesión. Y el faraón empieza a asumir los caracteres que luego tendrán durante todo el periodo histórico. Además, aparecen también los primeros dibujos que hoy conocemos como hieroglíficos. Entonces, empieza también la evolución de cómo se representa la cultura. Pueden notar, normalmente los hieroglíficos se encuentran en todas las paredes de los templos y al interior de las áreas sagradas. Y conocer cómo leer y escribir los hieroglíficos no era absolutamente algo simple. De hecho, esto demostraba la élite. Si tú podías leer un hieroglífico, significaba que estabas en el pequeño porcentaje de población que tenía acceso al poder. Se puede calcular menos del 1% de la población podía leer hieroglífico. Eran normalmente los sacerdotes y los nobles más importantes. Este periodo tinita dura desde el 3032 hasta el 2657 y es fundamental por la formación de la ideología y la formación política de Egipto. De hecho, los nombres de los primeros faraones nos demuestran que en realidad no era un periodo para nada pacífico. De hecho, tenemos un faraón que se llamaba Aja, que significa el luchador, y otro que se llamaba Den, que significa furioso. Entonces, yo me llamo Denis, me pueden traducir como furioso en egipcio, ¿de acuerdo? El título del faraón, el título completo, era el rey del Alto y del Bajo Egipto, o el de las dos señoras. ¿Cuáles eran esas dos señoras? Otra vez, las dos diosas Nekbet del sur y Uyo del norte.
Y cuando morían estos güeyes, bueno, cuando el faraón moría, se ponían en una tumba, pero siendo que él tenía bastante dinero, podía permitirse una tumba bastante grande. Este tipo de estructura se llamaba mastaba o mazataba. Mastaba o mazataba es una palabra árabe que significa cofre. ¿Por qué? Porque la forma de la tumba efectivamente parece un cofre, parece uno de esos sillones donde cuando lo abres el sillón y dentro puedes guardar las cosas, ¿no? Bueno, la mazataba tenía una parte que salía del terreno, pero sobre todo tenía una parte inferior donde se podía acceder y poner la tumba del faraón. Entonces, los primeros faraones tenían tumbas bastante tranquilas, ¿no? Bastante modestas. Todo esto cambia con la llegada de la tercera dinastía. La tercera dinastía se reconoce porque se muda y la capital se vuelve Menfi. Menfi está en el norte. Menfi es una ciudad del norte, es justo después del delta, y cerca de Menfi empiezan a construir una necrópoli de los reyes en la ciudad de Saqqara. Y ahí sí empezamos a llegar a las partes más lindas de Egipto y las más turísticas. La primera pirámide que tenemos, que la arqueología nos dio, es la pirámide de Djoser. Djoser construye esta pirámide de gradas en el 2630 antes de Cristo. No es muy linda absolutamente, pero es la más antigua que tiene Egipto. Y una hipótesis nos dice que la pirámide de Djoser es simplemente una mastaba encima de la otra. Lo pueden imaginar bastante fácilmente, ¿no? Es suficiente poner una mastaba muy ancha en la parte baja, encima una menos ancha, encima una menos ancha y alcanzan la forma de la pirámide, ¿no? Empieza con la pirámide el antiguo reino, que es la cuarta dinastía, con capital Menfi, ¿de acuerdo? Y el fundador del antiguo reino, que se llama Snofru, logra hacer 3 pirámides diferentes. Todos sus sucesores, los que le siguen con su obra, inaugurando la plana de Giza. Aquí podemos ver la pirámide que construyó Snefru. Esta pirámide se llama pirámide chueca o pirámide esguemba o pirámide lateral o pirámide a dos ángulos. Tiene muchos nombres porque en realidad es bastante rara. Si vieron, la pirámide llega hasta casi a la mitad con un ángulo y de repente cambia, ¿no? Aquí tenemos 2 hipótesis, como siempre, la historia está hecha de hipótesis. La primera hipótesis es que la pirámide chueca sea la evolución de la pirámide de Djoser. Simplemente tenían solo 2 pisos, ¿no? La segunda es que fue un espantoso error de cálculo. La pirámide empezó y habían calculado que con ese tipo de ángulo podían llegar tranquilamente a la punta, y luego se dieron cuenta que ni madres, y probablemente el faraón empezaba a estar mal y necesitaba rápidamente su tumba y le cambiaron el ángulo. Esto es importante. Normalmente la pirámide se construye durante la vida del faraón. No piensen que, ya tengo un poquito de tos, ya por favor construyan la pirámide. No, no, no. Normalmente el faraón llega al poder y la primera cosa que ordena es construir su tumba. Sabía muy bien que es una obra muy larga y sabía muy bien que hay que ir preparándose para la muerte, también cuando acabas de empezar. Esto mi abuela lo sabe muy bien, porque cuando mi padre se casó con mi madre, mi abuela decidió de regalarle la tumba de familia. Entonces, mi abuela tiene una mentalidad muy faraónica, ¿de acuerdo? De todas formas, es una manera bastante correcta de pensar. Hay que siempre pensar al futuro, ¿no? Entonces, esta pirámide de Snefru se encuentra a la mitad entre la pirámide de Djoser y la pirámide con la P mayúscula, que son las pirámides de Khufu, Khafre y Menkaura. ¿Por qué las llamamos así? Normalmente los nombres cambian en cada idioma. En mi idioma se llama Keope, Kefren y Micherino. Probablemente también en español tendrá que ser algo parecido. Keope o Keops, algo así. Pero el nombre real de los faraones, eran estos: Khufu, Khafre y Menkaura. ¿De acuerdo? La construcción de la pirámide de Khufu nos demuestra una evolución
muy rápida de la arquitectura y de la técnica egipcia. ¿Por qué? A diferenciar la pirámide de Djoser, que fue la primera, a la pirámide de Khufu, solo pasaron 100 años. 100 años fue suficiente para alcanzar la perfección de la construcción. Y nos demuestra también a qué nivel estaba organizada la población. Porque esto es importante. La construcción de la pirámide nos demuestra un nivel de capacidad humana y arquitectónica y científica, también podrás decir, que todavía nos sorprende. Es por eso que muchas veces la gente se imaginó que llegaran unos hombrecitos de otro planeta a construir las pirámides, o que directamente las pirámides llegaron porque eran astronaves. Ahora, es hermoso, es una gran hipótesis, te puedes hacer una gran película con eso, pero por favor déjenlos afuera del curso y déjenlo afuera de la historia humana. No tenemos ninguna prueba de contacto alienígena hasta ahora. Sí hay muchos misterios, hay muchas evoluciones que no logramos interpretar por el momento, pero tarde o temprano saldrá la razón. Y sinceramente, decir que cuando un alienígena nos ayuda es la única manera de construir algo increíble, le están quitando muchísima dignidad al género humano. Porque la humanidad pudo hacer todo lo mejor y lo peor que vimos hasta el momento, ¿no? No necesitamos de ningún alienígena para construir estas bellezas. ¿Cómo entonces construyeron? Bueno, el trabajo estaba muy organizado. ¿Se acuerdan que les dije que el río, el Nilo, es lo que dividía el Egipto de la Tierra Negra y de la Tierra Roja? Bueno, cuando el Nilo estaba en llena, o sea, estaba completamente con nivel alto del agua, los granjeros no tenían nada que hacer. Entonces, en esos meses, ellos se volvían desempleados. Y el faraón dijeron, espera, no tiene nada que hacer, vénganse por favor, que aquí tenemos algo y yo los alimento, ándale. O sea, claramente no era una invitación tan gentil, los obligaba a todos. Entonces, cuando el río subía el nivel, la gente que se encontraba desempleada empezaba a trabajar a la pirámide. No piensen que eran esclavos. No hay prueba de esclavos construyendo pirámides. Y esto es otro chorro que llega desde las películas y antes desde alguna mención de la Biblia. Ver miles y miles de esclavos que jalan con un idiota que lo está usando un látigo para que jalen más. Esto es la cosa más antihistórica que pueden imaginarse. La pirámide fue construida por unos artesanos muy hábiles y por unos miles obreros. De hecho, sabemos que los artesanos siempre fueron tratados de manera diferente, recibían una buena paga y vivían una vida muy dignitosa, al punto de llegar a tener su propia ciudad. Lo vamos a ver en unos 20 minutos, ¿de acuerdo? Más tarde hablaremos de ellos. De todas formas, todos los implantos funerarios de Egipto están sobre un eje desde este a oeste, desde levante a poniente, y esto nos demuestra que para Egipto era súper importante ver cuál era el camino del sol, porque si el sol se levanta desde el este y se pone al oeste, ellos lo interpretaron como una metáfora. La vida está a oriente y la muerte está en el poniente. Por eso, en las siguientes dinastías, normalmente ellos ponían las necrópolis y las tumbas siempre en el lado oeste, en el poniente del río. Porque para ellos era el lado muerto, era el lado donde había la representación de la muerte, ¿de acuerdo? Este periodo, el antiguo reino, empieza a entrar en crisis cuando alrededor de la quinta o sexta dinastía vamos viendo cómo el poder de las provincias empieza a crecer. ¿Cómo sabemos que la provincia empieza a ser más fuerte? Simplemente porque cada ciudad de provincia empieza a tener su necrópoli. Esto nos demuestra que la gente que vivía ahí ya tenía suficiente dinero y poder para hacerse construir su propia tumba. Ya no era solo el faraón que tenía su tumba monumental. Cada güey en el curso del Nilo podía, si tenía dinero suficiente, obligar a la gente a construir su tumba. Y ustedes dicen, bueno, está bien, ¿no? Que la provincia tenga más poder. No, no está bien.
De hecho, esto será el inicio de la crisis, porque el poder de la provincia se volverá tan grande que el faraón perderá el control de todo Egipto. Y esto dará origen a lo que se llama primer periodo intermedio. Es un periodo de pausa entre un reino y el otro. Siempre del final de la quinta dinastía aparecen los textos de las pirámides. Son unas fórmulas rituales que sirven para renacer después de la muerte. Pero estas fórmulas servían solo al faraón. El faraón se aprendía de memoria estas fórmulas, y las fórmulas también estaban escritas adentro de su tumba, y esto permitía, en teoría, al faraón poder resucitar, seguir con su vida en el otro lado. Y los demás les vale. Entonces, nosotros sabemos que Egipto antiguo creía que solo el faraón tenía derecho a una segunda vida. Los demás no les interesaba nada. Si tú morías, no pasa nada, no sabemos. Y sobre todo para ellos no era importante, ¿no? La cosa importante es el faraón. En el primer periodo intermedio vamos viendo cómo algunos grupos de asiáticos empiezan a entrar en la zona oriental del delta. Cuando digo asiáticos, no digan pinches chinos, no son chinos, ¿de acuerdo? Son gente que llega de Asia. Y Asia, yo hablo cercano, el oriente cercano, o sea, la parte de la que hablamos la clase pasada, ¿no? Tenemos esta hermosa pintura de la tumba de Beni Hassan. En esta tumba podemos ver la diferencia gráfica entre los egipcios y los asiáticos. En la parte baja pueden ver los egipcios, eran unos morenazos, pueden ver, ¿no? En la parte alta se dan cuenta como los asiáticos tenían piel sí morena, pero de una tonalidad diferente, ¿no? Y además tenían estas túnicas muy a la moda con esas rayas que los diferenciaba de los egipcios que iban medio encuerados, ¿no? Sí se ve gráficamente la diferencia entre los dos pueblos. En este periodo de crisis, una familia real logra surgir en Heracleópoli. Heracleópoli es una ciudad que se encuentra entre el norte y el sur. Por favor, este nombre Heracleópoli suena muchísimo a griego porque es griego, significa ciudad de Heracle, pero es porque los griegos conquistaron Egipto en el tardo periodo, entonces por eso muchas ciudades tienen nombre griego, ¿de acuerdo? No me acuerdo cómo se llama Heraclópolis y por favor no me lo pregunten porque por el momento me da pena no decir cuál era el nombre original, pero si me dan tiempo puedo tranquilamente buscarlo, ¿de acuerdo? Entonces, una familia real surgió en Heraclópolis y utilizaba Saqqara como necrópolis. Saqqara es la parte donde se construían las tumbas. Otra surgió en Tebas. ¿Dónde está Tebas? Está en el sur y se reconoce hoy por el sitio arqueológico de Luxor. Entonces, otra familia real surgió en Tebas y en este caso tenemos al faraón Mentuhotep II que reconquista todo el norte. ¿Qué significa? Que por la segunda vez el sur conquista el norte. ¿Se acuerdan que la primera vez fue el rey, bueno, disculpe, fue la cultura nakada que conquistó el norte? Y la segunda vez, desde Tebe, se conquista el norte de Egipto. Entonces, ya es la segunda vez que el sur libera el norte o simplemente une todo bajo su dominio, ¿no? El visir de Mentuhotep II logrará volverse él también faraón con el nombre de Amenemhat I y fonda la dinastía número 12, con capital Tebas, y esto de inicio al Medio Reino. También se empieza a monumentalizar un sitio arqueológico muy importante que es Karnak. Siempre en el Medio Reino tenemos un nuevo tipo de política hacia el delta oriental, o sea, la parte norte y oriental, porque sabían muy bien que desde allá llegaba siempre más gente, que no eran migrantes pacíficos, era gente que estaba empezando a modificar la dinámica demográfica de esa población, entonces podía volverse un problema también político. Vemos como el faraón empieza a crear fortificaciones en todo el Nilo hasta llegar a la frontera con la Nubia. Nubia es esta región del sur que hoy encuentran entre Egipto y Sudán del Norte.
porque Sudán, después de una guerra civil muy larga, se dividió en dos partes, Sudán del Norte, Sudán del Sur. No estoy hablando de historia antigua, estoy hablando de hace 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, Nubia se encuentra entre Egipto y Sudán del Norte. Por esto, estas fortificaciones en todo el Nilo y en la frontera oriental del delta nos demuestran que el faraón finalmente tiene el puño fuerte y ya sabe cómo defender su territorio. Cuando hablamos de los faraones más importantes del Medio Reino, no podemos no hablar de Sesostri III o Sesostris en español. Es el faraón más importante de esta dinastía. Es importante porque primero hizo muchas obras civiles. Por ejemplo, bonificó el Fayum. El Fayum es una parte al lado del río Nilo, y una vez bonificado y se podía cultivar, el Fayum se volvió ¿cómo se llama? Es donde de ahí salía la gran parte de los cereales que necesitaba el delta. Entonces, de ahí, de eso dependía la alimentación del Egipto del Norte. Además, empieza a limitar el poder de los jefes de provincia. ¿Por qué? Porque Sesostris no era estúpido. Sabía muy bien cómo cayó el antiguo reino y quería evitar que se repitiera el mismo tipo de error, ¿no? A demostración de esta política de fuerza tenemos también una estela que se llama Estela de Semna. La Estela de Semna se encuentra en Berlín, si quieren verla, y demuestra que también estaba interesado en las rutas comerciales. De hecho, se puso en el sur para demostrar que él tenía control del sur y quien quiera que quería pasar para comerciar en o con Egipto tenía que entrar y obedecer al faraón. Entonces, ponerla justo en la frontera era como decir bienvenidos al Estado de México. O sea, cuidado, ya están en una zona peligrosa, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren ver esta estela de Sesostri III, la pueden ver en Berlín. No tienen que ir hasta Egipto, ¿ok? Cuando murió Sesostri III fue divinizado. ¿Por qué? Porque reconocieron que gran parte del renacimiento de Egipto se debe a este gran faraón, ¿de acuerdo? El siguiente faraón, Amenemhat III, entrará en contacto también con la Nubia y con el vecino Oriente Cercano y potenciará también las funciones del visir. El visir era como el primer ministro. Otra cosa típica del periodo es que nace el cursivo. Lo que están viendo aquí parece árabe, ¿no? En realidad esta es la escritura cursiva del jeroglífico. Claramente ellos no tenían tiempo de escribir siempre todo bien pintadito, el pajarito, el cocodrilo, la manita, no. Ellos también tenían prisa. Por eso crearon la escritura hierática. Y la escritura hierática es la que se utilizaba en documentos religiosos y no se utilizaba en monumentos. Los monumentos siempre se usaba la escritura hieroglífica, ¿de acuerdo? También este medio reino entra en crisis, pero en este caso no es una crisis desde adentro, es una crisis desde afuera. ¿Se acuerdan que los egipcios tenían miedo de los asiáticos que iban llegando desde Oriente? Pues tenían razón. Al final llegó un pueblo tan fuerte que logró conquistar el norte de Egipto. Este pueblo se llama Ixos. Los Ixos terminan el periodo intermedio, el medio reino. Y empieza un periodo de crisis que se llama justamente segundo periodo intermedio. La arqueología nos da algunos indicios sobre estos Ixos que sinceramente no se conocen muy bien. Algo muy curioso es que parecen que estos Ixos tenían algunos tratos, algunas características típicas de Grecia. No tenemos idea de cómo esto sea posible. Probablemente algún griego entró en contacto con los Ixos en Oriente. Ellos capturaron este tipo de formación de tumba y este tipo de objetos rituales y por eso tienen algún tipo de huella griega. Pero los Ixos eran asiáticos, eran probablemente de la que hoy se llama Siria. Fundan una ciudad nueva porque ellos se sentían diferentes y necesitaban una nueva ciudad. Por eso fundan Avaris en el delta.
y empiezan a adorar a un dios egipcio, un dios egipcio que lo reconocían como similar al suyo, y es el dios Set. Set, por los egipcios, era un dios malvado, era el dios que mató a su sobrino, era el dios que mató a su hermano, era un dios maldito realmente, pinche dios. Pero en este caso los hicsos empiezan a adorarlo porque reconocen en Set una criatura similar al dios propio que era Baal. Baal es un dios típico de la región de Canaán y Palestina y lo que hoy se llama Israel. Entonces es probable que esa sea también la región de origen de los Hicsos. En Tebas, una familia otra vez toma el poder, otra vez Tebas se vuelve fundación de una dinastía y empieza la reconquista del territorio. Y esto da origen a la dinastía número 17. Ahora, para demostrarles cuánto estos choques eran fuertes, les voy a enseñar una momia. Entonces, por favor, no se espanten, no tengan infartos, que no quiero que se van a terminar al hospital diciendo, no, es que el pinche profesor me enseñó una momia cuando no me lo esperaba. Entonces, no, ahorita van a ver simplemente una calavera, igual que todas las que pueden ver en un museo, ¿de acuerdo? Aquí está. Este es el teschio, el cuerpo de un faraón llamado Seqenenratao. Seqenenratao murió de violencia. De hecho, se ve que en su cabeza hay huella de flechas. Las flechas lograron matarlo. Entonces, este faraón murió en batalla. Esto nos demuestra realmente cómo el faraón era también un líder militar. No se quedaba atrás comiendo mientras sus soldados iban muriendo en batalla. Él mismo estaba en primera línea, al punto que algunas veces moría, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver los Hicsos. Los Hicsos se pueden distinguir de los egipcios porque tenían barba. Pueden ver que llevan barba y porque su tez es diferente. Prácticamente es muy fácil notar en una tumba cuando había Hicsos porque gráficamente son muy diferentes, ¿no? Se notan bien. Y los últimos dos faraones de la dinastía, Kamose y Ahmose, logran terminar la reunificación y empiezan a hacer campañas militares también en Asia y en Nubia. Esto demuestra que Egipto otra vez se volvió fuerte y los Hicsos están obligados a salir. Una evolución que los Hicsos dejaron es lo que los diferenciaba militarmente de los egipcios y es el carro de guerra. Los egipcios luchaban principalmente con soldados a pie, soldados que iban caminando. En cambio, los hicsos sabían muy bien cómo usar los caballos para jalar el carro. Este carro de guerra, después de la reconquista de los hicsos, empezó a ser parte del ejército egipcio. Entonces, esta diferencia militar que mantuvo los egipcios siempre atrás, finalmente logró llenarse y ya no había nada que podía bloquearlos en el campo de batalla, ¿de acuerdo? Con el inicio del nuevo reino, tenemos la dinastía número 18. Tenemos un intento de intervención militar en Nubia, otra vez en el sur, y otra vez en Asia. Prueba de esto es que Tutmosis logró poner una estela suya directamente en la orilla del río Eufrates. ¿Se dan cuenta que prácticamente estamos hablando del territorio de la semana pasada? Ya llegamos al territorio de Sumer. Entonces, cuando Egipto logra llegar hasta Irak, demuestra que militarmente era el país más fuerte en ese momento, ¿no? El país se militariza y esto también es la demostración de una expansión imperial a nivel internacional. De hecho, vamos a ver en la siguiente semana cómo también Babilonia empezará a crear campañas militares y todos se volverán imperialistas intentando conquistar regiones afuera de su territorio. Una vez que murió Tutmosis I, empezó a ser sepultado en un lugar a oeste de Teba, que es el Valle de los Reyes, y es la necrópoli más importante de todo el Nuevo Reino. Otra cosa importante del Nuevo Reino es la fundación de Deir el Medina. Deir el Medina
lo pueden ver aquí, parece un pueblito bastante aburrido, ¿no? Sinceramente, sí hay un montón de casitas y sí se ve que era bastante grande, pero no me dice nada, ¿no? En realidad, Deir el-Medina es un pueblo completamente lleno de artesanos. Aquí vivían solo los artesanos. Entonces, los artesanos claramente con su esposa y sus hijos. Todos los que trabajaban en el Valle de los Reyes tenían que vivir cerca. Por eso crearon esta aldea, este pueblito donde vivía la élite de los artistas de Egipto. Porque además de ser bastante linda la importancia de esta ciudad, les estoy hablando. Porque dentro de Deir el-Medina tenemos muchos documentos que se encontraron y que nos muestra cómo vivía la gente rica, pero no noble, de Egipto. Seriamente, si había una clase media en Egipto, eso era Deir el-Medina. Era gente que vivía una vida de lujo, pero tenía preocupaciones como todos. Tenía que preocuparse de alimentar, tenía que preocuparse de las enfermedades, tenía que preocuparse de las fiestas. Se enamoraban, se odiaban, se traicionaban. Y tenemos muchísimas cartas. ¿Por qué? Porque ellos sí podían escribir. Les digo que ellos trabajaban en las tumbas. Ellos tenían que esculpir la piedra hasta poner todo listo para que el faraón pudiera ser enterrado. Entonces ellos se escribían cartas entre ellos, pero eran como nosotros, se enamoraban como nosotros y sinceramente tenían pesadillas, tenían sueños. Siempre que hablamos de historia, tienen que imaginarse que ellos no eran diferentes, eran iguales a nosotros, pero con otros recursos. ¿De acuerdo? Bueno, a la muerte de Tutmosis I llega al poder Hatshepsut, que es una mujer. Hatshepsut se había casado con un hermanastro, un hermano, pero este hermano de segundo grado murió y se volvió viuda. Entonces ella tenía que cuidar la silla o tener caliente el trono para otro hermano que era mucho más pequeño. Y ella dijo, sí, sí, tranquilo, tú síguele, crece tranquilo, yo te caliento el asiento y cuando quieras puedes heredar. Bueno, a Hatshepsut parece que le encantó el gobierno, al punto que no quiso dejarlo. Y empezó a representarse como un faraón. Por eso lo vieron que hasta tiene la barba. Esta barba falsa se pone en todas las estatuas del faraón. Y el hecho que ella, una mujer, se puso una barba falsa nos demuestra que la única manera que tenía para gobernar era como un hombre. Esto se propone en todas las épocas históricas. Normalmente una mujer fuerte, una mujer de gobierno, tiene muchos tratos masculinos. Es violenta, es agresiva, tiene un tono de voz fuerte. Y no es una tontería, ¿eh? Escuché una investigación sobre el tono de voz de Angela Merkel, de la presidenta de Alemania. Y ahí hablaba como el tono de voz que ella utiliza cuando está en el gobierno o cuando está hablando a sus colegas políticos tiene mucha similaridad con el tono masculino. O sea, ella cambia tono de voz cuando está trabajando respecto a cuando está hablando con su familia. Se vuelve hombre al momento de trabajar. Este es tristísimo. Nos demuestra que también las mujeres al momento de intentar acercarse al poder lo pueden hacer solo fingiéndose hombre. Hatshepsut es la primera de la historia humana. Es la primera mujer que alcanza el poder y se queda en el poder porque lo quiere. Entonces, ella podría ser un gran símbolo para las feministas, porque es una mujer que logró obtener lo que quería, pero al mismo tiempo es de una fragilidad enorme, porque para poder quedarse en el poder tuvo que fingirse hombre. Claramente todos sabían que era una mujer, pero ella se comportaba como hombre porque quería quedarse ahí. No tenemos mucho de Hatshepsut, ¿por qué? Porque los faraones siguientes la odiaban, porque era una mujer y porque logró hacer lo que las demás mujeres no podían. Por eso borraron su memoria. Perdimos casi todo lo que ella hizo y casi todo lo que ella pidió construir, porque los demás faraones cancelaron su nombre. Este es típico de las sociedades antiguas. No hay peor condena que cancelar tu nombre y así obligarte a ser olvidado. En serio es algo espantoso, ¿no? El siguiente faraón, que es Tutmosis III,
logra hacer unas misiones militares en el sur, alcanzando la tercera catarata. ¿Se acuerdan que yo dije que Egipto llegaba hasta la primera? Bueno, con Tutmosis III se alcanza la tercera. Y en Asia empieza a chocar contra otro pueblo que ya eran los mitanos. Los mitanos se encuentran en la actual Turquía. Se encontraban en la actual Turquía. ¿Por qué nos interesa de la obra arquitectónica de Tutmosis III? Porque ordenó construir en Nubia, en la región que acababa de conquistar, un templo que ustedes pueden visitar. Adivinen dónde lo pueden visitar. Y ustedes me dicen, pues eres un idiota, acabas de decirnos que está en Nubia, ¿no? Pues no, güey. Yo les digo esto porque es curioso. Si quieren visitar el templo de Nubia de Tutmosis III, tienen que ir en Turín, en Italia. ¿Por qué? Porque el Museo Egipcio de Turín es el primer museo egipcio del mundo. Parece ridículo, pero no. El primer museo egipcio es anterior al Museo Egipcio de Egipto. Porque la fórmula museo egipcio se inventó en Turín. Porque los primeros restos arqueológicos ya se estaban acumulando desde hace 200 años. Y nació en el 1824, me parece, 40 años antes que naciera Italia. Italia todavía no existía cuando nació el Museo Egipcio. Y el Museo Egipcio nació gracias a las campañas de excavo que hicieron los arqueólogos italianos y sobre todo esta tumba. Esta tumba fue un regalo de Egipto. Egipto, para agradecer al gobierno de Italia, regaló este templo. Entonces, si quieren visitar algo de muy egipcio en Europa, tienen que ir en Turín, donde encuentran el primer museo egipcio del mundo. Y por tamaño, el primer museo egipcio es el Cairo. Pues sí, es la capital de Egipto, ¿no? Pero la segunda es Turín. Entonces, otra vez, si van a Turín, es como ir a Egipto. Tienen que perder al menos medio día visitando este museo, ¿de acuerdo? Y siempre con Tutmosis III, el autor de este tipo de tumba, empezó la damnación, la maldición del nombre de Shepsut. Empezó a ser borrada, ¿de acuerdo? Cuando Amenhotep III logró llegar a ser faraón, el Egipto se logra entrar en las políticas internacionales y de reconocimiento recíproco. De hecho, ya el mundo estaba compuesto por varios países. Había reino de Mitanni, había reino de Babilonia, había reino de Ati, había reino de Asiria y el reino de Egipto. Todos estos reinos se comunicaban entre ellos y tenemos prueba de esto con las cartas que se enviaban y nunca adivinarán qué idioma o qué escritura usaban. Ellos escribían todo en cuneiforme, que es la escritura de la que hablamos la semana pasada. Entonces, cuando el faraón quería hablar con el rey de Babilonia, no tenía que usar inglés, tenía que usar cuneiforme, entonces tenía que escribir en la lengua del otro. Esto nos demuestra cómo el cuneiforme en realidad era una lengua franca, era una lengua que se utilizaba para la comunicación internacional y el comercio. ¿Por qué no usaba jeroglífico? Porque es bien pinche difícil aprenderse jeroglífico. Es mucho más difícil la gramática y el aprendizaje respecto al cuneiforme. Entonces, tú puedes estudiar 2 años cuneiforme y ya sabes leer y escribir, pero después de 12 años ya puedes pueden escribir hieroglífico. Entonces, los mismos egipcios reconocían que no se podía usar su lengua para la comunicación internacional, ¿de acuerdo? El hijo de Amenhotep III es un faraón importantísimo, muy famoso y muy estudiado, porque es el faraón Amenhotep IV. Amenhotep IV empezó como un faraón normal y lentamente dio origen a una revolución religiosa. Él adoraba el sol como Dios. De hecho, lo llamaba con un nombre diferente. Normalmente los egipcios llamaban al sol Ra. Y Akenatón Amenhotep IV llamó al sol Atón. Atón era un nombre local del sol. Pero empezó a querer volver todo Egipto religioso de este tipo de Dios. Entonces quería transformar Egipto
en un monoteísmo. De hecho, la palabra correcta es enoteísmo, o sea, había un solo dios importante, Atón, y todos los demás eran pequeños y casi inútiles. Siendo que estaba bastante convencido de lo que quería hacer, obligó todo Egipto a adorar este nuevo dios que es Atón y cambió su propio nombre. De hecho, Amenhotep IV después se volvió Akenatón. Akenatón es el nombre con el que se conoce y con que la historia siempre lo explica. También tiene otro nombre, es mucho menos elegante, que es Faraón hereje. ¿Por qué hereje? Pues no es tan difícil. Destruyó los cultos de los demás dioses. Obligó todo Egipto a adorar un solo dios, y este dios era Atón. Y para demostrar a todos que ya el tiempo era diferente y había cambiado la época, creó una nueva ciudad, la ciudad de Aketatón. Aketatón significa horizonte de Atón. Entonces, es bastante fácil. Si se aprende uno, se aprende el otro. El faraón se llamaba Akenatón, la ciudad Aketatón, ¿de acuerdo? Esta ciudad es famosa también por sus archivos. De hecho, en sus archivos se encontraron muchísimas cartas de las relaciones diplomáticas con los demás países. Por eso sabemos que ya en la época de Egipto había la diplomacia, ¿de acuerdo? Desaparece Osiris y empiezan a cambiar también algunos elementos del más allá. Y cambia también la administración. De hecho, reduce el poder de redistribución de los templos. O sea, los templos ya no eran un centro económico. Para él tenía que volverse más de un centro puramente religioso. Todo el poder tenía que estar concentrado en el faraón, ¿no? Este sitio arqueológico, si quieren visitarlo, actualmente se llama El Amarna. Entonces, la ciudad de Aketatón, si quieren buscar un camión que vaya a Aketatón, no lo tienen, pero sí tienen un camión que va hacia El Amarna, si un día quieren visitar Egipto, ¿de acuerdo? Ok, cuando muere Aketatón, ya los siguientes disculpe, una última cosa que tengo que hablar de Aketatón es la relación especial que tenía con su esposa. La esposa de Aketatón se llama Nefertiti y era sinceramente una mujer hermosa. Y Aketatón era sinceramente horrible. Era un señor deforme. Vieron qué pancita de chela que tiene, ¿no? Tiene pancita chelera. Y tenía seno. De hecho, todos los rasgos de su cara son bien raros. Y algunos historiadores empezaron a pensar que él tenía algún tipo de enfermedad genética, porque tiene algunos rasgos que no son típicos de Egipto y ni siquiera de su familia. Y claramente los que creen en el complot dijeron, era un pinche alienígena. No, Akenatón no era un alienígena, era una persona normal, muy fea, ¿de acuerdo? Y Nefertiti probablemente se casó con él porque le gustaba el dinero. Pues, o sea, ella era muy guapa y qué esposo tan horrible te encontraste, ¿no? De todas formas, los descendientes de Akenatón no estaban de acuerdo con su revolución y empezaron a cancelar todo lo que él había hecho. Destruyeron el templo de Akenatón y destruyeron y abandonaron la ciudad. La ciudad fue cubierta por la arena y esto fue una gran suerte por los arqueólogos que pudieron sacarla, ¿no? Y entre sus descendientes tenemos un güey que se llama Tutankamón. Todos, no importa cuánto ignorantes sea, todos conocen Tutankamón. Pero esto se debe a su tumba. La tumba de Tutankamón, su descubrimiento fue algo de increíble porque se encontró la tumba completa, riquísima, y fue una noticia muy importante por su época. Pero Tutankamón no fue en absoluto un faraón importante. Fue un faraón bastante desgraciado. De hecho, tenía problemas ya cuando nació. Esto se debe probablemente al hecho que sus padres eran hermanos, porque una política típica de los faraones era casar hermanos con hermanas para evitar que el poder se saliera de la familia. A la época no conocían nada de genética, por eso salían unos engendros horribles, ¿no?
Y Tutankamón es uno de esos. Tenía una salud muy frágil y se sabe que cayó de caballo a una edad ya adulta y sinceramente estaba medio chueco. Cuando caminaba, caminaba todo chueco, entonces nos da la idea de un faraón enfermito. Y murió muy joven, no me acuerdo qué edad, pero me parece antes de los 30. O sea, si por alguna razón les dicen qué faraón quieres ser, no digan Tutankamón, porque su vida va a ser horrible, ¿de acuerdo? Entonces, entre los descendientes de Akenatón tenemos Tutankamón, y Tutankamón es el responsable completo de regreso a la religión tradicional. Sigue a Tutankamón Oremeb. Oremeb es un general. O sea, hay un cambio de dinastía. Este general se casa con una princesa y empieza una dinastía nueva y poderosísima. Y es la dinastía de los Ramses. La dinastía 19 dura desde el 1305 hasta el 1195 y es fundada por Ramses I, que es un militar. El hijo Seti I sigue con la campaña militar y funda un templo llamado Osireion en la ciudad de Ábido. Ustedes me dicen, ¿y a mí qué? Este templo no me interesa. Sí, tienen razón, no tiene que interesarles. Pero para los historiadores es algo importante porque adentro de Osireion encontramos una lista de todos los faraones anteriores. Prácticamente es una lista cronológica de todos los faraones de Egipto hasta la dinastía 19. Se dieron cuenta que para un historiador es bastante difícil encontrar fechas y nombres. Cuando abrieron este templo, parecía haber ganado el loto, ganaron la lotería, ¿de acuerdo? Y de hecho, todo lo que sabemos de los nombres y de la coincidencia cronológica se debe a los Osireion de Ábido. Entonces, gracias al faraón Seti I, que tuvo la idea de construir este templo. ¿De acuerdo? Y hará él también expediciones militares al oriente y al poniente y hasta el sur y ampliará los contactos diplomáticos con los hititas, que era esa potencia nueva que se había estanciado, que se había formado en la actual Turquía. El hijo es el faraón más famoso y más fuerte de todos, y es el faraón Ramses II. Ramses II logró gobernar durante 67 años. Esto es porque murió a los 90. Nos parece una edad muy avanzada. Sí lo es, sobre todo porque a la gente de la época, les recuerdo, moría alrededor de los 20-24 años. Uno que muera a los 90 es casi un dios, ¿no? Ahora les voy enseñando una momia. Por favor, no se espanten. Si tuvieron ya un primer infarto, este va a ser el segundo, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la tumba de Ramses II y esta es la momia del faraón Ramses II. Ramses es famoso, además de ser uno de los faraones más longevos, por una batalla. Es la primera batalla de la que conocemos algo más de simple leyenda y el nombre, y es la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh se hizo a la frontera entre la potencia de Egipto y la potencia de los hititas. Aquí la pueden ver. Kadesh se encuentra, ahí si no me equivoco, creo que hoy ya es Líbano. No estoy seguro de la frontera, pero tiene que ser entre Líbano e Israel, ¿de acuerdo? Kadesh era el punto donde chocaban el imperio de Egipto y el imperio de los hititas. En 1274 los dos ejércitos se presentaron en Kadesh, hicieron batalla, cada uno regresó a su casa y dijo, gané. Bueno, alguien tenía que haberse equivocado, ¿no? Porque no es posible que los dos ganaron. Pero esto nos dicen las inscripciones. Tenemos Egipto que declara a Ramses que ganó y también el rey de los hititas declara que fue victorioso. No sabemos muy bien qué pasó, lo que más podemos imaginar es que se encontraron en una situación de parejo, nadie logró ganar realmente, cada uno se regresó en su casa y parece que simplemente fue una demostración de fuerza. Y fue para reconfirmar cuál era la frontera entre los dos países, ¿no? Y fundó también Ramses una nueva capital que se llama Pi Ramses, la casa de Ramses.
Siempre que se funda una nueva ciudad es porque se piensa hacer un cambio respecto a la anterior, ¿no? Y el hijo de Ramsés se llama Merempta, llega a gobernar ya muy adulto, pues sí, el padre era tan terco que no quería morirse, entonces cuando llega a gobernar Egipto, el hijo ya tenía sus 40 años, que por la época, uff, ya es demasiado, ¿no? Y empezamos a entrar otra vez en una crisis. Un símbolo de esta crisis es el saqueo de las tumbas. Cuando hablamos de las tumbas, tienen que imaginarse siempre algo muy cerrado y posiblemente secreto, o si no es secreto, al menos algo que cause que la gente no se acerque con tanta tranquilidad, porque ahí adentro saben muy bien que hay oro, hay metales preciosos y hay todo lo que era considerado de lujo en la época. Ya en la época de los faraones había saqueo de tumbas, y esto se hacía con la complicidad de los funcionarios que estaban al poder o que habían ayudado a construir las tumbas. Una prueba de esto es lo que tenemos en el Valle de los Reyes, porque ahí el saqueo de tumbas se había vuelto tan frecuente que pensaron que era mejor reunir todas las momias de los faraones y ponerlas en una sola tumba. De esta forma, aunque los rateros iban saqueando la tumba, no iban destruyendo el cuerpo del faraón, porque esa era la preocupación más grande. No querían perder el cuerpo, porque perdiendo el cuerpo no puedes seguir la vida en el más allá. Por eso los faraones les preocupaba claramente perder el dinero y el oro que tenían, pero más les preocupaba perder el alma, pero a todos, sí, es bastante comprensible, ¿no? Y en este periodo de crisis y en este periodo de pérdida de poder, tenemos un tercer periodo intermedio. En este caso, la decadencia se debe otra vez de una llegada de un poder desde afuera y también de una crisis desde adentro. Un ejemplo de la crisis desde adentro es que no había más dinero para pagar a los obreros. Y desde la aldea de Deir el Medina tenemos cartas en donde los obreros se quejan porque ya no están recibiendo pago. Normalmente cuando los funcionarios públicos no son pagados, significa que el país no está muy bien. Esto puede funcionar en la época antigua, pero también en la época actual, ¿no? El tercer periodo intermedio empieza con el 1070 a.C. y termina solo con el 712 a.C. Se abandona el Valle de los Reyes y los libios, los habitantes del desierto de Libia, logran conquistar el delta y empiezan a fundar una propia dinastía. Empieza con el faraón líbico Ozarkón. En el sur, en cambio, la casta de los sacerdotes de Amón, o sea, Luxor, se vuelve tan fuerte que empieza a crear un centro de poder alternativo. Entonces teníamos el norte en mano a los libios, el centro en mano a los sacerdotes. La buena noticia es que en el sur empieza a formarse un nuevo centro de poder. Pero cuando yo digo sur, entiendo sur, sur, sur. Y en Napata, la ciudad de Napata, es prácticamente en Sudán. Y tenemos el primer faraón negro, que se llama Pianki. De Pianki solo tenemos esta pequeña cabecita. Ahorita les explico el porqué. Pianki empezó la reconquista de Egipto y desde el sur, otra vez, reconquistó todo Egipto. Ya se dieron cuenta que es la tercera vez, ¿no? Que el sur logra reconquistar todo el territorio. Y en este caso, el faraón Pianki llegó hasta el norte y fundó su dinastía, entonces eran faraones negros. En el 671, los asirios conquistan la ciudad de Menfi. ¿Quién eran los asirios? Era un pueblo que acababa de crear una nueva formación de Estado y que logró expandirse hasta conquistar Egipto. Ahí pusieron un títere, que es una nueva dinastía, pero bajo el control de los asirios. Lograron fundar una nueva ciudad que es Sais y así dieron inicio a la dinastía saíta, que es la dinastía número 26. Y los reyes saitas empezaron a conquistar el sur. Llegaron hasta conquistar
todo el sur de Egipto, al punto que la dinastía de faraones tuvo que escaparse otra vez en la ciudad de Napata, de donde había salido, ¿no? Cuando los saítas lograron conquistar Napata, decidieron borrar la memoria de estos faraones. Es por eso que de todo lo que tenemos de Pianki, el faraón negro, y de la dinastía a la que él dio inicio, es esta pequeña estatua. Realmente lograron borrar todo, no tenemos nada. Fue un trabajo con tanta furia, con tanto enojo, que lograron cumplir con su diseño. Entonces, esa dinastía fue completamente cancelada. Y el encontrar la estatua de Pianki y el encontrar más documentos es el hecho que nos salvó y nos dio otra vez este paréntesis de historia que si no se habría vuelto prácticamente perdida para siempre, ¿no? Cuando los asirios terminan conquistar Egipto, esto es el inicio de un enorme periodo de dominación que volverá a Egipto provincia de otros imperios. De hecho, cuando cayó el imperio de Asiria, Egipto recuperó un poquito de independencia y lo perdió otra vez cuando fue conquistado por los persas. Los persas lo dominaron hasta que llegó Alejandro Magno. Alejandro Magno fundó una ciudad aquí llamada Alejandría y empezó el periodo helenístico. El periodo helenístico terminó con la conquista de César. Julio César conquistó Egipto y se volvió provincia del Imperio Romano. Y como provincia del Imperio Romano duró toda la historia romana hasta que fue invadido por los vándalos y se volvió parte del Imperio Oriental y luego fue invadido por los árabes. O sea, ya la historia de Egipto se volvió historia de alguien más. Y el último imperio que dominó Egipto fue el Imperio Otomano, los turcos otomanos, y luego pasó a ser un protectorato inglés. Y es por eso que hay muchísimos repertos de Egipto en Londres y en París, porque estos dos países, Francia e Inglaterra, saquearon Egipto.